¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Personajes Geniales, este espacio donde recuperamos las vidas de hombres y mujeres excepcionales en la historia. Me acompaña, como siempre, mi querido Gerardo Laveaga y en esta ocasión hablar de uno de los fundadores de una de las compañías que a mí en lo particular como historiadora me parece fabulosa en la historia de la humanidad. Y me refiero a la Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola, bueno, ahora es santo, Íñigo de Loyola, como nace en esa Guipúzcoa del siglo XVI, funda uno de los conceptos más exitosos de una congregación, y no nada más religiosa, sino educativa, incluso económica, en la historia. Con una frase demoledora, que además quiero compartirte, este es uno de mis libros favoritos de la Universidad Iberoamericana, Todo el arte de la Compañía de Jesús, pero la frase de este hombre es ad maiorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios. Y el origen de este hombre, que nace en 1491, en este mundo caballeresco, en este mundo de descubrimientos, y que será un siglo XVI de conquistas y muerte, un soldado que por una herida terminará siendo uno de los fundamentales pilares de esa religión católica, pero sobre todo una organización educativa vigente hasta el día de hoy. La Compañía de Jesús, fundada en 1540, es sin duda, la institución educativa más influyente de la historia en el mundo occidental. No se me ocurre otra que haya formado a más gentes brillantes porque se dedicó a las élites de Europa. Con los jesuitas estudió Descartes, Voltaire, Molière, De Gaulle, David Hume, bueno, hasta Fidel Castro. Hasta porque, bueno, quiero decir, pero Con sus asegúnes. se dedicaba a formar a las élites. Y el fundador es un hombre fascinante, Ignacio de Loyola, porque no solamente era místico, era un hombre pragmático, y empezó siendo soldado, hasta que un día en 1521 una bala le rompe la espinilla derecha, siempre cojeó de la pierna, porque tenía una pierna más grande que la otra, y bueno, y eso lo mantuvo en recuperación, y ahí pudo leer la vida de Cristo, la vida de los santos, y dijo, sí, quiero seguir ganando batallas, pero no batallas militares con cañones y con arcabuces y con nada. Quiero batallas intelectuales, decía, espirituales. Y a partir de ese momento, el viejo soldado forma una compañía, así se llama compañía, no es los hermanos, No. es la Compañía de Jesús, y el superior se llama general. Es organización militar, disciplina rigurosa, objetivos concretos, y no nos quedamos en la especulación. Vamos a cambiar el mundo, vamos a modificar el entorno que tenemos. Eso es algo que le viene como una... Pues estamos en una época en que veían estas revelaciones, mucho misticismo, ¿no? Tenían digamos, estos sueños entre la realidad y lo soñado. Pero lo que le sucede leyendo durante un año que está postrado en esta recuperación, 3 operaciones, sin anestesia, con un dolor tremendo, lo que él quería era volver para tener esas glorias de los caballeros en la guerra. ¿Y qué es lo que sucede con este joven? Él es el más chiquito de 11 hermanos. Y una de sus hermanas le hace llegar, le dice, oye, no, pues no hay novelas, tú quieres leer cosas de caballerescos y demás. No, lo que te traigo es lo que yo leo, la vida de Jesús, y un libro donde venía durante un año, por el santoral, la vida de cada uno de esos santos, durante un año. Y él empieza a darse cuenta que cuando terminaba de leer, porque lo escribe muchísimo, es un escritor prolífico a lo largo de su vida, y escribe estas revelaciones y este momento en que las historias de esos santos le motivaban a él. Él quería hacerlo, él encontraba gozo en servir a una nueva, digamos, a una nueva ley mundial, que era seguir a Dios, a Jesús. Y eso cambia por completo. Se va después a buscar esas revelaciones en la vida real y decide entregar su espada en un simbolismo otra vez místico y demás en el cerro de en Montserrat, que es un lugar de peregrinación muy común en esa época, bueno, sigue siendo todavía para la religión católica, pero entrega su espada y se decide porque va a buscar en su persona cómo dedicar la vida a Dios. Pero fíjate cómo sigue siendo militar en el fondo. Quiere ganar batallas. Ya no es para la mayor gloria del rey, es ad maiorem Deum gloriam, a la mayor gloria de Dios. Mi Dios, mi rey es Dios, y yo soy un soldado, soy su general.
y le favorece mucho la circunstancia, porque en 1517 un monje agustino, Martín Lutero, otro personaje genial, clava en la iglesia de Wittenberg 95 tesis diciendo la iglesia católica es un asco. Y eso simbra la iglesia católica. Totalmente. Viene la reforma. Vamos a romper con el Papa, vamos a romper con todos estos dogmas infames. Y justamente cuando Ignacio de Loyola, el general, decide armar su ejército, ya tiene al enemigo perfecto, los reformistas. Claro, y él se los pone al frente de esta protestantes. compañía para pelear en la contra la reforma. Es que Sí, es su misión genial. es genial. Y si mezcla ese sentido místico, porque es un místico, se fue a Montserrat, en efecto, entrega su espada, y luego se va a Monresa, se cambia el nombre de Íñigo y soy Ignacio. Sí. Y él quiere ser pobre como San Francisco. Lo y es, quiere porque mendigar, tiene esos votos de pobreza pero es- y, claro, y es exaltado. Cuando va a Salamanca lo meten a la cárcel. 2 meses Cuando estuvo en va la cárcel, sí. a otros lugares lo meten a la cárcel, en Alcalá. Se va a Tierra Santa y lo corren. Oye, Lo ven Gerardo. como un exaltado y dice, a ver, algo estoy haciendo mal. Sí. Y se va a París a estudiar. A ver, ahí es a lo que yo quiero llegar. Lo que estaba haciendo mal es que para dar frente a ese mundo que cambiaba y ese resquebrajamiento de la iglesia que fue irreversible, pero no avanza más justamente por una clave que estás diciendo ahorita. Y eso es lo que en la vida de San Ignacio a mí me parece fascinante. Sí, un ejército, pero un ejército en la educación. Mientras más educados y preparados estén para combatir a estos reformistas, este cisma de la iglesia, mejores serán esos soldados de Dios. Bueno, no se decía soldados de Dios porque esos eran los dominicos, pero era un ejército. Lo que hace con esta educación, se da cuenta en París, porque además no lo hizo solo, tiene a grandes compañeros y nada más y nada menos que al que ahora es San Francisco Javier. Todos son canonizados, de esos 8 compañeros, son 6 canonizados en 1622. Pero cuando están estos jóvenes en París dándose cuenta que tienen que estar educados, tienen que saber del mundo, y hay otra cosa importantísima. Cuando él está en estos trances místicos y está rezando, se da cuenta que el mundo no nada más es de estar rezando, incluso a él le cuesta, y escribe algo fundamental, que son los ejercicios espirituales, y le dice al mundo y le dice a la gente, vive tu vida normalmente y todo verás que está encaminado a Dios. No tienes que ser un anacoreta, no tienes que ser un religioso enclaustrado, sí tienen estos votos fantásticos y que son inamovibles, que es la disciplina, la pobreza y ya después, ya que se funda esta compañía de Jesús, es la lealtad al Papa. Pero con la educación, y ese va a ser el eje de esas escuelas y de esos colegios que hasta el día de hoy funcionan. Ejército educado, gente educada, hombres y mujeres que vivan la vida para gracia de Dios, pero la vida real. Y lo que asustaba, y hoy se ha ido flexibilizando, era la disciplina castrense. Una disciplina terrible. Los ejercicios espirituales es primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. La primera es el pecado y su acción destructiva. La segunda, la vida de Cristo. La tercera, la gracia. O sea, es impresionante el rigor. Pero fíjate que en el Concilio de Trento, en 1545, lo que se discute con más entusiasmo es la sola fide. La sola fide, dice Lutero, es que tú no puedes hacer nada para salvarte, solo tener fe en el Señor. Y dice Ignacio, no, tienes que hacer acción. ¿Cómo que te sientas a esperar que Dios ya decidió si te salvas? No, es que ya estamos determinados, dice Lutero, y si Dios te quiere condenar, pues ya te condenaste. Tú lo único que tienes que tener es fe. No, tenemos que cambiar, tenemos que luchar, tenemos que ganarnos cada lugar del cielo, el paraíso. Y entonces inicia esta fantástica batalla y su visión es expanderse, expanderse, expanderse. Y uno lo manda a China, a otro lo manda a Arabia, a otro a Marruecos, a otro lo manda a la India. Portugal. Y empieza a recuperar, cuando la reforma empieza a ganar terreno, él empieza a ganarle terreno a la reforma. Y el Papa Pablo III pues, se da cuenta de que, bueno, que tiene ahí a su gran elemento. Y añade un voto a los jesuitas, sí, a los soldados. Sí. Yo sí diría, porque los dominicos son los perros del Señor y estos son los soldados de Dios, son los nuevos cruzados. Y les dice un voto más, la obediencia absoluta al Papa. Sí. Y le preguntan, oiga, maestro, ¿y si el Papa le ordenara desaparecer mañana la compañía? La desaparecería. Bueno. Y si el Papa le ordenara echarse por un barranco, lo haría. Disciplina absoluta al general, al mariscal, perdón, al Papa.
esa cruzada, esa misión que tiene, no nada más, donde, bueno, obviamente él estará establecido en Roma, estarán todos estos jesuitas, se llama también la orden, como le ponen, porque es la orden, la compañía de Jesús. Pero ¿cuál es la estrategia? Que eso es importantísimo. Claro, militarmente hay una estrategia, y la estrategia es abarcar lo más que se pueda de territorios. Y aquí viene un tema que Militar a mí me parece también, maravilloso con respecto a que es contemporáneo de Hernán Cortés, es contemporáneo de Pedro de Alvarado, lo fue durante mucho tiempo un conquistador también, digamos, un soldado, pero era el más, bueno, no viejo, pero sí, tenía 33 años cuando empieza a estudiar, pero cuando llegan los jesuitas son la última orden mendicante que llega a Nueva España, a finales del siglo XVI, y será una de las órdenes más importantes para el establecimiento de lo que es nuestra nación, de lo que es el criollismo y lo que es el origen de los mexicanos. Porque claro, estos colegios, estos maravillosos colegios que se dan en Nueva España, como en el resto de los lugares a los que llega la Compañía de Jesús, son, primero que nada, autosuficientes esos conventos. Son los primeros en hablar, primero de globalización, porque están en todo el mundo. Segundo, son los primeros en el autosustento. Nuestros conventos tienen huerta, tenemos la manera para sustentar a los, digamos, un comercio local. Eso es muy, muy novedoso. Y llegarán a los lugares más recónditos en esta Nueva España, y las élites de las que hablabas en Europa también son educadas, esas élites, en Nueva España. Y para cuando las reformas borbónicas, al finales del siglo XVIII, le quieren quitar justamente el poder, expulsan en 1767 a los jesuitas de todos los reinos, bueno, ya había sido antes en el mundo, pero en 1767 en México. ¿Qué es lo que sucede? Que le rompen un pedazo de identidad, y esos expulsados en el exterior tendrán ese nacionalismo que es una de las semillas de la independencia, como Javier Clavijero. Los jesuitas tienen que formar a personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas. Y tenemos que llevar nuestras ideas a todas partes y vamos a expandirnos. Digo, hoy ni más ni menos están en más de 100 países. Cuando muere San Ignacio hay 13,000 jesuitas y el Papa está encantado. Pero esto preocupa a los reinos. Y antes de haberlos expulsado Carlos III de España y de todos sus territorios, los echaron de Portugal en 1759, el marqués de Pombal. Los echaron de Francia. Más fuertes. Porque dice Pombal, a ver, ¿a quién obedecen los portugueses? ¿Al rey de Portugal o al Papa? ¿A quién obedecen los franceses? Claro. ¿Al rey de Francia o al Papa? Y empieza a haber un conflicto de intereses. Y los van echando. Esta película de La Misión, que es preciosa. Sí, y además la música es preciosa. La música, la historia, que es preciosa, es una parte de la expulsión en alguna parte de los jesuitas. Pero todo se debe a esta visión de expansión militar y de pragmatismo. De pragmatismo y de poderse hilvanar con la vida cotidiana, porque todos, voy a poner el ejemplo en México, todos tenían un pariente que estudiaba con los jesuitas, nuestros próceres de la independencia con los jesuitas. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana, pero la vida de lo que ya vivían en esta, y además eran maravillosos haciendo registro. ¿Qué es lo que hay aquí en Baja California? ¿Qué es lo que hay aquí en Michoacán? Bueno, los nombres actuales, pero ¿qué es lo que veían? Y empezaron a hacer tratados locales haciendo estos arraigos de la... Es que a mí me parecen los jesuitas maravillosos en la independencia de México. Y voy a decir algo que a lo mejor no te gusta que diga, pero tengo que decirlo. Tú y yo tenemos formación jesuita. Tú hiciste tu licenciatura con los jesuitas. Claro, porque no me va a gustar, me encanta. Yo hice mi maestría con los jesuitas. Claro que sí. Somos beneficiarios de San Ignacio de Loyola. Y se nos acabó el tiempo, Gerardo. Bueno, acompáñenos la siguiente ocasión aquí en Personajes Geniales a descubrir todos aquellos hombres y mujeres que han dado rostro a nuestra historia. No se lo pierdan la próxima vez.